3-1 para el Borussia Dortmund, 4 goles de futbolistas del equipo aurinegro, pero no es suficiente para poder pasar a semifinales, obrar el milagro y superar al FC Barcelona, así que tenemos nuevo eliminado alemán en esta Champions League. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Hat-trick de Serhou Guirassy, un gol en propia de Rami Bensebaini y 2 goles anulados, bien anulados, evidentemente, así que no se cuentan para este análisis. Ha marcado hoy el Borussia Dortmund. En total, 6 futbolistas, bueno, 6 no, 4 futbolistas distintos han marcado goles para el Borussia Dortmund en el día de hoy. Evidentemente, solamente 3 han ido a favor y 1 en propia para un 3-1 final. Quizá decir que murió en la orilla es demasiado porque es cierto que se quedó a 2 goles de poder forzar la prórroga, a 3 de poder ganar el partido, pero la realidad es que creo que el Borussia Dortmund ha estado cerca, genuinamente, de poder al menos meterle el miedo. Bueno, el miedo en el cuerpo quizás se lo ha metido, pero creo que ha estado cerca de poder forzar la prórroga. Si Brandt llega a tomar alguna decisión mejor, si Gittens llega a tomar alguna decisión mejor, si en la primera parte Karim Adeyemi, en vez de disparar, levanta la cabeza cuando consigue hacer un gran control después de un gran desmarque. Si Maxi Bayer consigue también encarar el tiro en la segunda parte, uno que se va algo escorado podría haber ido para adentro. Evidentemente el Barça también ha tenido sus posibilidades, pero la realidad es que es un partido que creo que es el que tenía que hacer el Borussia Dortmund y me ha sorprendido bastante, porque veíamos el 11 inicial de Niko Kovac y era un 11 inicial muy marcado por las rotaciones. Para empezar, ni Emre Can ni Carney Chukwuemeka, que se esperaban que fueran a ser titulares, estaban en la convocatoria, ambos baja por lesión, aunque en teoría se espera que puedan jugar el fin de semana. Luego, futbolistas importantes que se veían relegados al banquillo, y luego futbolistas, ¿no? Como por ejemplo Julian Brandt, aunque eso quizá también era más un mensaje al rendimiento del propio futbolista alemán que otra cosa, y luego apuesta por jugadores como por ejemplo Jan Couto, que entró en lugar de Julian Ryerson. Así que planteamiento inicial que parecía una rotación, que en realidad era una respuesta a lo que ya veníamos esperando de Niko Kovac, que ha insistido mucho en que evidentemente la Champions es importante y demás, pero ya en la ida se veía que lo verdaderamente importante en Dortmund este año es la Bundesliga, no a nivel título evidentemente, sino poder clasificar a competición europea, como si es la Conference League, en realidad, para poder pues seguir contentando a futbolistas en el caso de, oye, tenemos esta competición, vamos a poder ganar un título. Además, si el Dortmund cae a Europa League o a Conference League, será al instante uno de los principales favoritos. Y además también para poder paliar las pérdidas económicas de no jugar la Champions, aunque es cierto que este año tienen el Mundial de Clubes que ayuda a compensar un poco todo. Aún con todo, aún con las rotaciones, el inicio del partido del Borussia Dortmund ha sido espectacular. Evidentemente, el Signal Iduna Park es una cosa muy seria. Y yo tengo la teoría de que ya no es que los futbolistas salgan motivados, sino de que salgan hasta con miedo a jugar en el Signal Iduna Park. Los futbolistas del Borussia Dortmund, digo, salen con miedo de decepcionar a sus jugadores, porque como se cabreen 85.000 tíos con ellos, pueden tener un problema serio. También importante destacar a los 3.000 aficionados del Barça que han viajado a Dortmund y se les ha escuchado bastante durante todo el partido. Evidentemente se ha escuchado mucho a la afición del Dortmund, pero se ha escuchado también bastante a los aficionados del Barça, sobre todo en un momento cuando sale Pedri, que se empieza a escuchar Pedri, ha sido bastante fuerte, así que también mi reconocimiento, porque hacerse notar en el estadio del Dortmund es bastante complicado, pero lo que decía, inicio muy bueno del Borussia Dortmund del partido, creo que salen como tenían que salir. Creo que es difícil sacar conclusiones también del partido del Barça, porque ostras, ir con un 4-0 ante un equipo que está sin varios jugadores importantes y que claramente no tiene la mentalidad puesta en este partido, tiene que ser difícil gestionar a nivel mental para Flick y para los propios futbolistas del Barça. Además, el Barça también rotó. Estaba Gavi, por ejemplo, en lugar de Pedri, y no estaba Valde por lesión, estaba este chico Gerardo Martín, si no me equivoco. Pero aún así, aún con todo, aún teniendo en cuenta que el Barça posiblemente fuera confiado, pero no confiado a nivel de no puede pasar nada, sino que es normal que cuando vas con un 4-0 pues vas con una mentalidad distinta, ¿no? De no tener que sacar el resultado, de no tener que ser el que demuestre, sino de que el otro es el que tiene que demostrar. Creo que el inicio del Borussia Dortmund es muy bueno. Marca medianamente rápido, creo que tienen incluso la posibilidad de ponerse 2-0 también poco después. Las cosas se
calman un poco a lo largo de la segunda parte de la primera parte, los últimos, del minuto 30, del minuto 25 al 45 las cosas como que se igualan un poco más, el Barça tiene sus posibilidades, el Dortmund tiene sus posibilidades. Yo pensaba que al salir del descanso íbamos a ver otra historia completamente distinta, pero al igual que en la primera parte, inicio brutal del Borussia Dortmund, marcan el segundo gol con una grandísima acción por parte del Dortmund. Por cierto, Serhou Guirassy, las que falló en la ida en Barcelona, ahora ha compensado absolutamente y ha demostrado por qué es uno de los mejores delanteros del mundo. Yo ya lo digo, para mí es uno de los mejores 9 del panorama europeo, aunque esta temporada no tenga las cifras tan locas que tienen otros, me parece un delantero espectacular, además con 1001 registros. Y ahí el Dortmund se ha visto verdaderamente que podían hacerlo, que podían forzar la prórroga. Yo pensaba que era imposible. Con el 1-0 seguía pensando que era imposible. Con el 2-0 y con cómo estaba respirando el Signal Iduna Park, pensé, ¿por qué no? El tema es que justo poco después llega el Barça, una gran acción por banda derecha, creo que es un grandísimo pase de Jules Koundé a Fermín, la cuelga adentro y Rami Bensebaini, que estaba haciendo buen partido y que creo que ha hecho buen partido a pesar de ese error, se mete un gol en propia que pues evidentemente dilapida todas las opciones del Dortmund, porque ya no es solo que tienes que marcar un gol más de los que ya tienes que marcar, que eran 2, ahora tienes que marcar 3 para forzar la prórroga, antes con 3 ganabas el partido de manera directa, sino que además tienes la complicación de que arruinas el momentum del equipo. Eso les mete en una especie de trance durante unos 10 minutos, 15 minutos. Creo que ahí Niko Kovac acerta con los cambios, más allá de la entrada de Julian Brandt, pero Julian Brandt entra justo después del 3-1. Pero creo que la entrada de Julian Duranville, sobre todo, así fue un acierto brutal. Gio Reyna también lo hizo bien, pero creo que la entrada de Julian Duranville ha sido un acierto de locos. Y creo que Duranville ha demostrado hoy una mejor toma de decisiones en un partido que Jamie Gittens en los últimos 20, es una cosa, incluso contando el partido de hoy. Y ahí viene el 3-1, empieza a haber run y demás, minuto 75. Ahí es cuando entra Julian Brandt, que marca un gol en fuera de juego. Es normal, es el Barça, le ha hecho esto a todo el mundo, se lo ha hecho a Kylian Mbappé, no te lo va a hacer a ti, Julian. Pero otra vez toma decisiones extrañas. Hay al final del partido un centro que no tiene ningún tipo de sentido de Julian Brandt. Minuto, es el 93, ya no tenía ningún tipo de posibilidades. 92 y algo. Si marca ahí el Dortmund, es el 4-1. Te quedaría un minuto y medio si añaden para forzar el quinto y la prórroga. Y ahí decide hacer un centro demencial, que no es que se vaya largo del área, es que se cruza la línea. Creo que bajo presión de los peores centros que he visto yo en muchísimo tiempo, demostrando una vez más que Julian Duranville no merece continuar en el Borussia Dortmund y que no lo va a hacer. Yo no sé a dónde se va a ir, si soy sincero. No sé qué tipo de mercado tiene Julian Duranville, no, Julian Brandt. No sé qué tipo de mercado tiene Julian Brandt. Pero no puede seguir ni una temporada más en el Dortmund, y mucho menos con el número 10 y creyéndose la estrella que en teoría se cree que es. En el Dortmund hay un gran problema, y es que hay muchos futbolistas que se creen mejores de los que son, pero que se creen incluso mejores para los partidos de fin de semana de la Bundesliga, porque las grandes diferencias que vemos entre jugar en Dortmund y de visitante y entre jugar en Champions y en Bundesliga es por un tema mental, claramente. Lo hablábamos en la ida, lo volvemos a comentar en la vuelta. El Borussia Dortmund tiene un grave problema a nivel de mentalidad, porque es un equipo que tiene muchos futbolistas que se piensan que están para más de lo que están, estando ya en el Borussia Dortmund. Pero, por ejemplo, Julian Brandt, yo creo que se piensa que es un futbolista para ser titular jornada sí, jornada también, en un equipo que pelea por la Liga y que está activo en unos cuartos de final de la Champions. Y no es ni una cosa ni la otra. Jamie Gittens quiere salir y quiere buscar un equipo y quiere ir a un Big Six y quiere tener minutos y se quiere ir a Inglaterra, y en la Premier League no va a aceptar al Nottingham Forest, va a querer ir al Tottenham, ¿no? Porque el Big Six, aunque evidentemente sea mucho mejor ir al Nottingham Forest que al actual Tottenham, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas a nivel de imagen, salarios, etc. Y tampoco está para eso. No sé, hay muchos futbolistas que no están a la altura. Y luego hay otros futbolistas que te sorprenden y de repente sacan buenas actuaciones en el día de hoy. Creo que el partido de Jan Couto es bastante bueno. Creo que el partido de Niklas Süle es estratosférico. O sea, Niklas Süle siempre tiene estas cosas. Niklas Süle te da 4 de cada 7 partidos un 5-6. Pero en esos 3 tiene ahí chispazos, no de futbolista que cobra 10 millones al año y que es el mejor pagado de la plantilla, pero sí de jugador diferencial, que en defensa puede ser importante en una línea de 3.
hay una acción en que Rafinha se está yendo solo, haciendo la diagonal hacia adentro, y Niklas Süle contra Rafinha le iguala, que he visto de repente a Ballesteros contra Cristiano Ronaldo. No sé si recordáis aquella mítica imagen de Ballesteros, el futbolista del Levante, ya bastante mayor, muy veterano, ganándole un sprint a Cristiano Ronaldo. Pues he visto a Ballesteros contra Cristiano en esa imagen de Niklas Süle contra Rafinha. Creo que el partido que ha hecho Valdemar Anton también es muy bueno. Quiero volver a demostrar, lo dije en el partido ante el Bayern, en el Clásico, quiero volver a comentarlo ahora. Pascal Gross puede que no sea el mejor fichaje de la temporada, el mejor jugador del año, que haya conseguido revolucionar al Dortmund y llevarlo a buen puerto, pero Pascal Gross es un jugador estratosférico, lee el fútbol de una forma tremenda, tiene una capacidad para poner el balón donde le apetece, que yo no he visto en muchos futbolistas, y creo que ha hecho muy buen partido. De Serhou Guirassy, ya lo he dicho todo, o sea, me parece un jugador, de verdad lo digo, que creo que solo están por delante de él Lewandowski, sin poner orden, pero Lewandowski, Kane, Haaland y Mbappé. A nivel de nueves. Pues no considero a Dembélé 9, no considero a Salah 9, no considero a... yo qué sé. Bueno, Lautaro, quizá, pero... veo... es que igual está ahí el tema. Pero, de verdad, Guirassy es un futbolista de locos. En la ida pecho frío de forma tremenda, pero en la vuelta ha sido hat-trick, uno de penalti. Semi-Panenka, que hay que tener un coraje para tirarse un penalti a lo Panenka en el minuto 10 teniendo que remontar un partido. Que te ponen ahí el penalti en bandeja, aunque es, o sea, no digo que se lo pongan ahí como que se lo han regalado al Dortmund. Creo que es un penalti como una catedral. Szczęsny sale, arrolla al futbolista del Dortmund, que ahora creo que era Pascal Gross, y ahí no tiene nada que hacer, pero arrolla a Gross, tiene la posibilidad de marcar un penalti y coge el tío y tira un Panenka por el medio de la portería. Brutal, muy bien tirado. Es cierto que no es Panenka completo porque sale con bastante fuerza. Son como los Panenka que tiraba Sergio Ramos en el pasado, pero tremendo. Y que vuelve a demostrar que es un jugador que te aporta muchas más capas al juego que Niklas Füllkrug, por ejemplo, porque baja a recibir, se mueve entre líneas, la mira a un lado, la mira al otro, sabe cuándo tiene que dar un toque, cuándo tiene que dar dos, cuándo tiene que dejar pasar el balón, cuándo tiene que pasarla a los lados o de frente, cuándo tiene que cabecear hacia un lado, atraer a la marca, hacer un desmarque. O sea, es un delantero extraordinario que demuestra que a veces puedes petarla a partir de los 28-29 años, porque este chico estaba cedido, no sé si en el Rennes, se fue al Stuttgart, perdón, la temporada pasada, marcó tropocientos goles, después de haber estado ya cedido en el Colonia, pero se fue al Stuttgart la temporada pasada. En enero de enero del 23 a junio del 23 ya marcó bastantes goles, lo que hizo la temporada pasada, brutal, y este año 19 millones y han fichado a un tío que ha marcado, creo que son, si no me equivoco, 14 goles en Champions League. Primer futbolista africano que marca más de 12 goles en una temporada en la Champions, con hat-trick, con exhibiciones brutales una tras otra. El partido de hoy ha sido extraordinario y un futbolista que espero que siga en el Dortmund muchos años más, porque significará que el talento sigue ahí y creo que ha encontrado su sitio. Yo, genuinamente, hablando ya de la Bundesliga y de lo que se espera esta temporada, creo que el Borussia Dortmund va a meterse en Europa. Y diría que va a quedar quinto o cuarto. O sea, creo que va a quedar por encima del quinto, el Borussia Dortmund. Creo que tienen plantilla para hacerlo y creo que además tienen momento para hacerlo. Ya son, si no me equivoco, sin contar la ida, evidentemente, pero en Liga es el 3-0 al Mainz, el 1-4 al Freiburg. Es cierto que luego pierden 4-0 contra el Barça, pero 2-2 contra el Bayern, ahora 3-1 al Barça. Primera victoria del Dortmund al Barça en toda su historia. Llevaban 4 derrotas, 2 empates. Primera derrota del Barça en 2025. 3 goles marcados. Creo que es un muy buen partido del Borussia Dortmund, sobre el que construir de cara al futuro para Niko Kovac. Y en cuanto al Barça, por ir acabando ya con este análisis, evidentemente lo que decía al principio, creo que de hoy, del lado Barça, se pueden sacar pocas conclusiones. Evidentemente podían haberlo cerrado mejor. Yo creo que el Barça tenía que salir un poco más a morder. Tenía que haber salido, pues, en vez de encajar el 1-0, a marcar el 0-1. También entiendo que no quieras dejarte muy expuesto para que te aparezcan por ahí.
Pero creo que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones porque aunque no vayas confiado de que no, esto no nos lo remontan, hombre, es normal que con un 4-0 tu mentalidad sea distinta. Dicho esto, creo que también le viene bien al Barça y a Flick un partido en el que las cosas no les salgan como ellos quieren o que de alguna forma les desbarajusten el plan y se la líen. De verdad lo pienso porque esto le permite a Hansi Flick aprender para seguir mejorando de cara al futuro. Al final no perdía el Barça desde diciembre, 12 de diciembre creo, 16 de diciembre puede ser, contra el Atleti, es que lo estaba viendo para preparar el vídeo que saqué ayer el lunes para ver si podía remontar el Borussia Dortmund. Es normal, en el deporte las derrotas suceden, una temporada estás arriba, otra temporada estás abajo, pero también es verdad, por comentar algo positivo del Barça ya para acabar, que han vuelto a unas semifinales. El año en que la final de la Champions es en el Allianz Arena, estadio en el que Hansi Flick fue entrenador local, es el año en el que llegan a unas semifinales por primera vez en 6 años. Si no me equivoco, sí, porque las últimas fueron en 2019 cuando el Liverpool les remonta en la vuelta. Hay que decir que hoy sí he visto, por comentar el lado más negativo, por pensar también en lo que puede pasar ante el Inter o ante el Bayern, la vuelta en semifinales es fuera de casa. Hemos visto que hoy el Barça venía con un resultado muy cómodo, 4-0 es muy poco superable a nivel de resultados cómodos en una eliminatoria, solamente el 7-0 del Arsenal ante el PSV en octavos de final, pero hombre, eso es descabellado pensarlo. Pero hoy el Barça venía con un resultado muy cómodo y aún así creo que ha sufrido. Creo que aunque se mantuvieran los 2 goles de distancia, se ha visto que el Dortmund podía llegar a plantearse una posible forzar la prórroga o al menos meter el miedo en el cuerpo al Barça. Tiene que tener cuidado el equipo de Flick a la hora de que no le pase lo mismo en semifinales porque el Dortmund, aún con todo, no deja de ser el octavo de la Bundesliga y un equipo que este año está bastante mal. Es cierto que tiene 1001 caras porque hoy hemos visto una cara, la semana pasada vimos otra, entre el fin de semana en el Bayern vimos otra y este fin de semana veremos otra muy distinta también. Esto es así, es el Borussia Dortmund, es imposible comprenderlo. Pero creo que el equipo tiene cosas que aprender, el Barça tiene cosas que aprender. Aunque también hay cosas, bueno, pues de las que quizá resumir con veníamos con el 4-0, chavales, no puede volver a pasar y listo. Dicho esto, insisto en que creo que el Dortmund tiene que saber construir desde aquí y creo que va a conseguir clavarse en esa cuarta posición, ya sea quinta Europa League, cuarto Champions League, y acabar de arreglar una temporada que podía haber sido catastrófica, porque al final acabarla con unos cuartos de final en que has ganado 3-1 al Barça a pesar de haber perdido 4-0 en la ida y un quinto cuarto puesto y a ver qué pasa en el Mundial de Clubes, no me parece algo tan descartable. Dicho esto, se han visto que hoy al Dortmund le han faltado según qué piezas y que no puede seguir jugando y dependiendo de lo de antes. ¿Qué habría pasado si en la segunda parte en vez de entrar Julian Brandt entra Karnic Chukwuemeka? ¿Qué habría pasado si en vez de tener que meter a Jamie Gittens pudieras haber metido a Ryan Cherky? Decisiones que se tomaron entre Sebastian Kehl y Nuri Sahin en verano, que en enero ya fue muy tarde para revertirlos, porque ya era muy caro y además lo intentaste hacer en el Deadline Day, que te podían haber arreglado de cierta forma la temporada. Dicho esto, nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido el partido, si de verdad creéis también que el Dortmund pudo llegar a pensar en la prórroga o en remontarla al Barça, ya no solo con soñarlo, sino pensarlo de manera medianamente lógica, o que simplemente pues, es fruto de la relajación del Barça. Muchas gracias por ver el vídeo, acordaos de suscribiros, de dar me gusta, haceros miembro y nos vemos en el próximo. Adiós.